De hoy, cadena nacional del presidente de la Nación a las 8 de la noche para anunciar sus reformas a la Carta Orgánica del Banco Central. Convocamos a alguien que sabe explicar muy bien desde los medios de comunicación sobre temas de economía y esta herramienta, la del Banco Central, como una herramienta soberana para la construcción de una política económica, es la que, entendemos, se quiere transformar, se quiere atacar, se quiere vulnerar de parte del gobierno de Javier Milei. Queremos anticipar un poco lo que va a pasar en la opinión de Juan Enrique, economista y comunicador también. Tiene la gentileza de atendernos Juan en medio de la jornada de trabajo, creo que andaba por Crónica, me contaba acá la producción. Juan, ¿cómo estás? Pablo te saluda en la cadena Crucé. ¿Cómo estás, Pablo? Un placer saludarte. Sí, andamos todos trabajando en varios trabajos, ¿no? Como muchos argentinos en estas épocas. Bien, ya me tiraste el primer dato económico de la realidad actual que muchas veces no se comenta. ¿Cómo ves lo que Milei va a anunciar hoy? Obviamente tenemos que esperar con responsabilidad la letra fina de las reformas que va a presentar el presidente, pero en el marco general, ¿voy bien rumbeado con lo que dije? Mirá, ya Milei lo vino anunciando, lo vino ayer también en Perú, desde Perú, donde recibió un premio y se disfrazó. Ahí habló también algo respecto de la emisión monetaria para financiar el Tesoro. Si él lo que va a presentar hoy tiene que ver con lo que viene anunciando y es que prohibirle al Banco Central emitir para financiar el Tesoro, y bueno, él y todos sus ministros, su presidente del Banco Central terminarían presos, porque uno de los gobiernos que más emitió es el gobierno de Javier Milei. La base monetaria en noviembre del 2023 era de 9 billones, hoy está en 48 billones. Y además, durante el 2024 y el 2025, el Banco Central financió al Tesoro. El año pasado con 12 billones y en el 2024 también lo financió con 8 o 9 billones. O sea que es todo, digamos, un discurso mentiroso lo que va a decir y lo que va a hacer. ¿Qué tan atinada, correcta o creíble es la demonización que hace Milei del Banco Central como institución? Se habla de no sé cuántos miles de puntos de inflación desde que se creó el Banco Central hasta el día de hoy. ¿Qué parcial verdad hay ahí? Mira, Pablo, lo que piensa Milei, lo que hace Milei es como lo vemos, como dice Chiquita Legrand, lo ridículo, lo payasesco, lo mal educado, es lo que él sabe de economía, porque hasta lo que dice es ridículo. No hay ningún país serio en términos globales que no tenga Banco Central. De hecho, la Reserva Federal de Estados Unidos es el Banco Central de Estados Unidos, que ayer dieron mucho que hablar respecto a la tasa de interés. Lo que él ha dicho en campaña, lo que va a anunciar hoy, es ridículo. Es tan ridículo por cómo lo vemos a Milei, de lo que es y cómo habla, cómo trata a nuestros socios comerciales, cómo trata al sumo pontífice. En realidad, Milei es lo que vemos. En términos intelectuales y económicos es más de lo mismo. No existe lo que él quiere anunciar y lo que quiere hacer. No existe porque es descabellado. Primero, que la inflación no es un simple fenómeno monetario. Y si en algún momento tuvo independencia el Banco Central, fue por lo menos un poco más de independencia con el gobierno anterior. Porque hoy el presidente del Banco Central, Kirchner, bueno, no sé ni quién es hoy, es socio de Caputo, es la misma persona, maneja la misma consultora, maneja el Banco Central y el Ministerio de Economía. Todo el equipo económico son la misma persona y aparte nos defienden los intereses argentinos. Insisto, es descabellado lo que dice, lo que dijo y lo que está haciendo, y de hecho por eso lo sentimos todos los argentinos. Totalmente. Juan Enríquez está explicándonos lo que se viene con el Banco Central. El presidente es Bausili, creo, Juan, que está en comisión todavía, ¿no? Que falta que sea aprobado por el Congreso. Bueno, uno de los puntos de la reforma de Milei es que ese presidente del Banco Central tenga un mandato de 6 años que cruce un gobierno y medio que viene, ¿no? Pero, Pablo, si él quisiera respetar eso, si él quisiera respetar que Santiago Bausili cumpla el mandato de 6 años, ¿por qué no dejó al presidente del Banco Central que estaba antes cuando él asumió en el gobierno?
¿Por qué no dejó la independencia? Que era más independiente, porque Santiago Busile es socio de Caputo en la actividad primada, o sea, independencia no hay nada. Y si él pensara como dice, o como lo que va, ¿por qué no dejó al presidente anterior? Y lo sacó apenas asumió. Es una vergüenza, es descabellada, es mentiroso. Es increíble lo que los argentinos no nos merecemos esto. Totalmente. Juan, te quiero liberar para que sigas en el laburo en Crónica, pero te pregunto por un tópico más, por un punto más, que incluye Milei con Caputo y con Sturzenegger, que es el shutdown, esa palabrita que se usa en Estados Unidos para dejar de pagar todo cuando se acaba el presupuesto del Estado, que la quiere incluir en la carta del Banco Central. Juan, ¿estás? Acá estoy. Ahí está. Sí, la palabra en inglés queda muy linda, shutdown, queda muy linda y le gusta a Javier Milei, que no sabe hablar en inglés, le gusta pronunciarlas, ¿no? Pero el significado para lo que es la economía de Estados Unidos no es el mismo por el cual la quiere aplicar Javier Milei acá en la Argentina. Sí, totalmente. No, ¿sabes por qué te digo? En Estados Unidos es cuando el Congreso no le aprueba al presidente un gasto en algún sector, se produce el shutdown. Pero acá Javier Milei lo quiere hacer en términos de ajuste, en términos de él quiere pagar con lo recaudado, mientras le baja impuestos a los ricos, porque él quiere no pagar si no hay recaudación, pero él bajó bienes personales, bajó retenciones, impuestos al automóvil de lujo, al champán, y no recauda y no quiere pagar jubilaciones. Él quiere, con esa palabra en inglés, utilizando con distinta connotación, de financiar el sistema previsional para privatizar el sistema previsional. Esa es la idea final de lo que quiere hacer este gobierno con la cabeza de Javier Milei. Sí, dicho todo esto, este análisis o este diagnóstico previo a la presentación de la reforma del Banco Central de Milei, más que saber qué va a decir Milei, queda saber qué va a hacer el ecosistema político, ¿no? Cómo van a reaccionar los gobernadores, si le cortan esa herramienta de financiación que ya está cortada, pero si eso se estabiliza en letra en una ley o en una reforma, ¿qué va a ser la oposición más dura y la más amigable? Pasa al plano político ya, ¿no? Mirá, Pablo, hablando de eso, yo convoco a todos los argentinos a la marcha del Congreso el 6 de agosto, que va a ser contundente y seguramente va a dar lineamientos para poder torcer estas decisiones del gobierno. Por ejemplo, esta reforma de la Carta Orgánica, que es un pedido del Fondo Monetario, ¿no? Quiere llevar a la economía a una peruanización. No tengo nada contra los hermanos peruanos, pero ese es el objetivo del Fondo Monetario, ni siquiera es el objetivo del gobierno. Y después, bueno, también el 6 de agosto tiene que ver con lo que es este tratamiento de derogar la ley de tierras, donde se pone un límite a la venta de tierras a los extranjeros. Que ya existe en la Argentina una ley y la tenemos que respetar. Bien, la marcha del 6 de agosto va a ser clave también. Juan, es clave para todo, en términos políticos es clave, Pablo. Totalmente. Juan, te agradecemos muchísimo el tiempo y te dejamos seguir trabajando y comunicando. Un abrazo grande, Pablo. Saludos grande. Y siempre que me necesites voy a estar a disposición. Saludos a todos los oyentes. Abrazo grande. Juan Enríquez, bueno, genio Juan Enríquez, que siempre entre aire y aire en la tele, como dijo recién, está disponible. Además yo quiero destacar, es el único que está hablando en la previa, el único que está a su manera, con su opinión, con su mirada, obviamente. Todo tiene que ver con el tamiz de quien opina y de quien construye los datos, pero es el único que quiso hablar antes, ¿no? Antes de que hable Milei, en los términos que lo escuchamos a Juan Enríquez, y lo cruzó con la política. La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La llave de cierre a la posibilidad de que el gobierno nacional, a través del Banco Central, pueda generarse recursos para poder enfrentar, por ejemplo, una situación no prevista como una pandemia, como una situación de catástrofe natural, como fue la tormenta de Bahía Blanca. Imagínense si esta reforma hubiera estado vigente en el 2020 y el gobierno no hubiera podido imprimir, no hubiera podido emitir dinero
para poder comprar vacunas y para poder multiplicar camas en los hospitales para poder atender a la gente, porque eso se hizo con emisión. Y una parte después de la situación económica que se generó tiene que ver con el efecto ese de la ampliación de la masa monetaria en la pandemia, porque había que salvar vidas, ¿no? Bueno, imagínense un país sin esa herramienta. Eso es lo que quiere cerrar Milei cuando habla de esta reforma al Banco Central. Hoy a las 8 de la noche en la cadena nacional veremos en qué términos se expresa el mandatario.